¿Y el nuevo capítulo? Necesitamos más capítulos seguidos. ¿Cuándo el quinto? Ay, ya quiero ver el resto. Y ya, solo 4 capítulos. ¿Y los demás entonces? La paciencia es una virtud. Hola, yo soy Adriano, pura vida. Hace rato quería hacer este video un poco jugando de influencer, porque creo que es importante tocar base y quiero hablar del futuro de este canal de YouTube. Si usted está suscrito a este canal, seguramente es por una de dos cosas, o por nuestra serie de terror, o por la parodia que hicimos de Toy Story, la cual no entiendo por qué tiene tantas vistas, pero bueno. Primero, ¿qué pasó con la serie No mires atrás? ¿Por qué carajo solo hay 4 episodios publicados? Ya que si uno los ve, claramente se da cuenta que faltan más episodios. O sea, en el cuarto no concluye, más bien queda en el inicio del clímax narrativo. Por ahí de 2019, mi querido compa Rodrigo Durán y yo dijimos: ¿por qué no hacemos una serie de terror? ¡Qué chiva! Y sin pensarlo 2 veces, eso fue lo que hicimos. ¿Cuál fue el problema? Que no lo pensamos 2 veces. Si usted nunca ha trabajado en audiovisual, yo no le puedo explicar con palabras lo difícil que es hacer una serie, y más aún con el generoso presupuesto de 0 colones, ¿ok? Entonces, lo que pasa es lo siguiente: la serie consiste de un total de 7 episodios, o sea, faltan 3 episodios por publicar. Esos 3 episodios ya están grabados desde hace años, lo que falta es parte de la postproducción, es decir, composición musical, colorización, efectos visuales, mezcla de sonido y básicamente todos los procesos que requieren quemarse las pestañas frente a una computadora. Y se preguntarán, ¿por qué no lo terminan y ya? Hay veces que la vida simplemente se atraviesa. O sea, todos los que estamos en este proyecto tenemos que hacer malabares entre estudiar, trabajar, hacer la serie y tener una vida también fuera de la serie. Entonces, eso significa que hasta aquí llegó No mires atrás. O sea, después de tanto esfuerzo colectivo durante años, la serie va a quedar inconclusa. La respuesta a esto es un categórico e inequívoco no. El amor que yo le tengo a este proyecto sigue intacto. Y si bien la coescribí con apenas 17 años y ya casi tengo 25... ¡Ay, puta, qué montón de tiempo! Lo cierto es que hasta la fecha mi pasión por la serie se mantiene. Por supuesto que hay 1000 cosas que haría diferentes si las rehiciera hoy en día, pero creo que hacer las paces con que ese fue mi proceso en aquel entonces y que mi único deber ahora es darle un cierre digno, es quizá la forma más sana de terminar la serie. Entonces, ¿cuándo salen los demás episodios? Honestamente no tengo idea, pero sí van a salir. Y puede ser que usted ya perdió el interés y no quiere esperar más, lo cual es válido, a como puede que usted sigue ahí, dispuesto a esperar un toque más porque quiere ver en qué concluye. Sea como sea, de parte de todo el crew de No mires atrás, les queremos agradecer por ver y apoyar la serie. O sea, es una locura que nuestro proyecto es más visto en México o en Estados Unidos que en nuestro propio país. Se nos infla el pecho de orgullo y si siguen aquí, para cuando llegue el momento, esperamos que les guste el final de la serie. Ahora, mientras tanto, ¿qué sigue? La verdad es que en este último par de años de inactividad en YouTube he estado bastante activo por otros lados y me gustaría compartir por aquí un poco de todo lo que he estado haciendo. Dirigí un cortometraje de drama llamado Fuimos, el cual estuvo en un par de festivales de cine y me gustaría mucho publicarlo aquí en YouTube. También hice un corto de comedia y ciencia ficción llamado Iván la Vaca y el Cometa, el cual me hizo crecer muchísimo como artista y quisiera compartirlo acá. De pronto también mostrar un poco del proceso detrás de cámaras y detrás de los efectos visuales. Hablando de efectos visuales, he podido trabajar bastante en esta área, sobre todo en proyectos que no son de mi autoría, entonces me gustaría compartirles un poco de mi proceso, tal vez a modo de tutoriales, donde muestro el paso a paso de lo que hago. De hecho, había empezado a grabar un tutorial de cómo recrear los efectos de Stranger Things, y bueno, que ya esa serie terminó y ya nadie está hablando de ella, igual estaría cool compartirlo. En fin. Siento que todo este tiempo no he subido nada por miedo a compartir algo que no sea No mires atrás. Pero lo cierto es que este canal siempre ha sido una mezcla de cosas raras y muy diferentes entre sí, entonces creo que me gustaría retomar esa mezcla. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, felicidades. ¿Qué estoy haciendo con mis manos? Si llegaron hasta aquí, felicidades. Oficialmente no tienen el lapso de atención totalmente destruido de tanto ver TikTok. Gracias por ver, ojalá les gusten y apoyen los próximos videos, porque si no, para nada los subo. Nos vemos en la próxima. No es lo que digo, ¿verdad? Nos vemos pura vida. Nos vemos, pura vida.